La sociocracia se basa en que las personas que se van a ver afectadas por una decisión formen parte del proceso de creación de esa decisión. ¿Qué muchas veces pasa en la ruralidad? Que decisiones, muchas veces con muy buenas intenciones, se toman en capitales o en centros lugares, decisiones que van a afectar a personas a miles de kilómetros, insisto, con buenas intenciones, pero como las personas no participaron de ese proceso de creación de esa decisión, uno, no hay participación. Dos, si no hay participación, no hay pertinencia. Y si no hay pertinencia, en este caso, no hay permanencia en las soluciones. Vos trabajás desarrollando liderazgo local, liderazgo rural. ¿Cómo se desarrollan líderes en zonas rurales? La frugalidad, ¿cómo hacemos mucho con poco? Y en la realidad pasa eso, hay mucha frugalidad en los proyectos y por ende hay mucha más colaboración porque está intencionada porque no queda otra. Es como, oye, si esperamos a que el Estado nos venga a solucionar nuestros problemas, vamos a estar a quizás hasta cuándo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A ver, ¿cómo nos hacemos cargo y nos ponemos de acuerdo para poder reciclar de mejor manera o reutilizar parte de esto? ¿Cómo nos hacemos cargo o cómo llamamos la atención para que este problema que es tan importante para la comunidad se pueda en este caso resolver? Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. Bueno, sin mucho más, me voy a meter acá con un gran referente del emprendimiento, de la innovación, del desarrollo local. Vamos a hablar con Sebastián Salinas, de desarrollo territorial, ruralidad, liderazgo local, otra forma de levantamiento de capital, yo le digo fundraising social, ahí lo veremos con él. De esto y mucho más lo voy a presentar. Sebas es fundador y director ejecutivo de la empresa social, una empresa B certificada, Balloon Latam, la cual lleva más de 10 años de experiencia implementando procesos socioterritoriales en comunidades rurales a lo largo y ancho de todo el país, en este caso Chile, generando proyectos de impacto sostenible con pertenencia a las distintas comunidades territoriales. Balloon Latam también trabaja en Latinoamérica en general, tiene más de 6.000 emprendedores rurales y con presencia en más de 6 regiones, estamos hablando aquí de Chile también. Sebastián es parte de la comunidad de Global Shapers del World Economic Forum, fellow de Ashoka, esta organización mundial de la cual ya hemos tenido aquí a Bruno de Felipe de Paraguay, entre tantísimos más, y ha sido reconocido como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile por el Diario del Mercurio. Ahí compartimos esa categoría, Sebas, también, y cuenta con estudios en la UAI, Universidad Adolfo Ibáñez, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Babson y mucho, mucho más. Bienvenido, querido Sebas, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Gracias, Dani, por la invitación y un honor estar acá en un podcast que también estoy como escucha. Ahí estamos. Quiero, antes de comenzar con vos, agradecerle acá al querido Joaco Salgado, ¿sí? Quien siempre agradezco, quien me tienden los puentes, con quien me acercó tu WhatsApp y también nos conocíamos de parte del mundo Emprediem con Sebas Undurraga también, Sebas Rodríguez, así que también le mandamos un abrazo a ellos. Bueno, querido Sebas, y me voy a meter de lleno con un tema que es muy tuyo, ¿no? Mientras te escuchaba, mientras veía tus ponencias, hay un tema de ruralidad potente, ¿no? Y yo vi esto de que vos decís que Chile es un país rural de 346 comunas, 263 son rurales, 76% del territorio y donde vive aproximadamente 32% de la población, corregime si me equivoco. Contanos un poquito más acerca del Chile rural. Sí, bueno, como tú bien dices, hoy día Chile es un país rural y el desafío que se tiene, dado esa condición, es que las mayores desigualdades, si tú ves, no sé, de la última CACEN,
12 de las mediciones, de las 16, están más atrás en la ruralidad. Y son muchas veces las personas que viven en estos lugares las que no están en las mesas de trabajo, no son los que marchan, son los más invisibilizados. Y lo que también sucede es que, como tú bien decías, solamente está el 32% de la población en estos lugares. Entonces no hay tantos votos. Entonces muchas veces, pero es gran parte del territorio, no hay tantos votos y muchas veces las políticas públicas no se hacen con la pertinencia que se requiere y se necesita para estos lugares. Bien, y ahí hay un tema, porque yo pensaba y decía, ok, en este mundo que vos me podés y nos podés acercar, ¿qué conversaciones existen? Por ejemplo, ahora estás en San Pedro de Atacama, ¿no? Así. En las comunidades donde vos estás, ligado a los desafíos que hoy son potentes en Chile. Hablábamos antes de comenzar el episodio de temas de crisis de desconexión, la desigualdad. ¿De qué se habla ahí en términos de las comunidades? Bueno, así como, bueno, da para mucho la conversación, pero así como Chile tiene estas 346 comunas, 263 son rurales, eso también refleja de una diversidad gigante. Y esto no es solamente el caso chileno, es el caso nacional, o sea, latinoamericano, en esa tremenda diversidad que está en la realidad de las multiculturas que están en estos espacios, las distintas formas de concepciones de desarrollo. Y ahí la experiencia no solamente acá estando en Chile, sino trabajando, bueno, en Costa Rica, en México, Argentina, o en el MIC también en Kenia, te demuestra que el concepto de qué entendemos por desarrollo es un concepto que es heterogéneo, no es homogéneo, o sea, no es para todos lo mismo, y la realidad tiene distintas como manifestaciones. Y cuando te digo manifestaciones, son formas de poder abarcarlo, son formas de poder entenderlo. Ahí uno puede hacer un doble clic, por ejemplo, con el mundo de los pueblos originarios, que tiene una concepción también que es bastante interesante y muy moderna. Por más que se habla de la concepción ancestral del mundo de los pueblos originarios, es muy moderna, todo hablaba al inicio de regeneración, etcétera. Estas crisis de desconexión que hoy día estamos viviendo, o sea, porque hablamos mucho de las crisis políticas, crisis sociales, o sea, una crisis social puede desencadenar, en este caso, una crisis política, ambiental, como la que estamos viviendo hoy día, de salud, etcétera. Pero hay tres crisis que están más profundas, que incluso pueden ser la causa de esas otras crisis, que son las crisis de desconexión, que son las crisis de desconexión primero con uno mismo, donde no nos conocemos, no nos damos el tiempo de poder interactuar con nosotros, de hacer esos viajes interior, la crisis de desconexión con otros, con quién tenemos al frente, de cómo relacionarnos. Hoy día tú haces un clic, por ejemplo, y puedes tener una cita, puedes tener la comida, puedes hacer miles de cosas que ha, por así decirlo, corrompido, fragmentado la forma en cual los seres sociales como humanos estamos acostumbrados a relacionarnos. Y la crisis de desconexión con el entorno, donde nos creemos dueños de la naturaleza y no como parte de eso. Entonces, cuando uno mira en la realidad ese entendimiento donde estas tres están muy, muy bien armonizadas y uno, no sé, habla con alguien del mundo, por ejemplo, indígena mapuche, y ellos tienen esta concepción del Kume-Moyen, que significa el buen vivir, que es vivir en armonía tanto con uno, con el otro y con el entorno. Y decir, wow. O uno está acá en el pueblo andino, los distintos atacameños, liquialantay, en este caso quechua, y hablan del sumac causay, por ejemplo. Y el sumac causay es lo mismo, solamente que en otra cultura, que es el buen vivir. O te vas a Rapa Nui y tiene el teoara, que son similares de buen vivir y un entendimiento que viene hace mucho tiempo. Son conversaciones muy ancestrales, pero que hoy día está tan vigente y hoy día, bueno, podemos hablar de regeneración, podemos hablar de armonía con el entorno, pero no es que hoy día ese es un concepto novedoso. Le hemos puesto otra categoría quizás para un mundo más modernizado, se hace un entendimiento, pero y tú puedes ver en la ruralidad y por qué está esa concepción. Porque las mayores influencias, por ejemplo, de todos estos cambios, donde primero se manifiestan son en estos mismos lugares, los que viven, por ejemplo, en Patagonia, que ven los glaciares que antes estaban de un tamaño y ahora están de otro, donde ven cierta biodiversidad que en este caso se está perdiendo. Y por eso todo esto es sistémico. A mí me gusta mucho el ejemplo cuando uno dice, oye, imagínate el cambio climático, sube la temperatura, esa temperatura hace que se suba la marea, la marea, todos los pueblos costeros, ¿qué hacen? Se van a tener que migrar. Ese pueblo que migró a otro lugar llega, obviamente, a este otro lugar donde quizás no estaban preparados para poder recibirlo. Eso que partió como ambiental se transformó en social y ahora tiene que dar una respuesta política. Entonces, todo es sistémico. Entonces, dentro de los desafíos de hoy día, que son mucho más complejos, no solamente necesitamos una visión
o una claridad o una línea, los sociales, los economistas, los políticos. Necesitamos este espacio sistémico de distintas voces, de distintas personas y expertise estén trabajando. Y en la ruralidad te digo que es donde queda de mayor manifiesto y donde primero se ven estos temas, y por eso es tan importante estar en estos lugares que puede ser que haya menos gente, sí, pero el rol que cumplen para el resto, como sustentan también los otros, con este caso conurbano, es igual de importante y necesitan ese espacio y esa visibilidad. Me encantó lo que dijiste bueno, el impacto económico, social, ambiental, dinámica sistémica, ¿no? De esto y qué interesante lo que decís. Quiero hacer un clic y meterme en los programas. Ustedes tienen más de 6.080 proyectos locales que trabajan desde Balún. Y algo que te escuché decir en algún otro lugar y me pareció muy interesante, que es acerca del gran desafío que tienen este tipo de emprendimientos locales, ¿no? Vos hablabas de los canales y las redes y ponías el ejemplo, esta iteración, este ejemplo que hicieron de probar vender el mismo producto en Santiago, en Londres. ¿Puedes contar un poquito acerca de el desafío para los emprendedores en estas comunidades? Mira, mira, el desafío más grande que están en estos lugares es que nosotros los denominamos las trampas de pobreza, y las trampas de pobreza que están en la ruralidad. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, de esos 6.080 proyectos locales, casi el 60% es liderado por mujeres, el 49% es liderado por alguien de un pueblo originario, y el 60% aproximadamente es informal. Y eso es un gran tema. ¿Y qué están ahí? Un ejemplo de una trampa de pobreza, por ejemplo, si las condiciones estructurales en la ruralidad muchas veces son las que no permiten que la gente se pueda formalizar. ¿Qué significa esto? Si yo no tengo alcantarillado, yo no puedo sacar resolución sanitaria. Si yo no tengo resolución sanitaria, no puedo formalizar mi negocio. Si no tengo formalizado mi negocio, no puedo sacar cuenta corriente. Y ahí hay una trampa de pobreza, no porque la gente no quiera seguir informada, porque le van a quitar un beneficio, un subsidio, como mucha gente piensa, sino porque la condición estructural en donde están inmersos no se los permite, porque a una persona que vive en la comuna de Las Condes, la capital de Santiago, les exigen exactamente lo mismo en términos de papel, de regulación, de requerimientos, que alguien que vive en plena Patagonia o acá en San Pedro Atacama, cuando la condición estructural no se los va a permitir. Entonces, uno de los grandes desafíos es ese, es cómo cambiamos, le damos más pertinencia a las políticas públicas, a los distintos proyectos, a su emprendimiento, para que puedan estar inmersos y acceder también a los mismos tipos de beneficios, que sean fondos, subsidios, acceso a crédito y otras cosas. Nosotros en Balún hemos diseñado una metodología que es el PPP, y que nace un principio de la sociocracia. O sea, la sociocracia se basa en que las personas que se van a ver afectadas por una decisión formen parte del proceso de creación de esa decisión. ¿Qué muchas veces pasa en la ruralidad? Que decisiones, muchas veces con muy buenas intenciones, se toman en capitales o en centros lugares, decisiones que van a afectar a personas a miles de kilómetros, insisto, con buenas intenciones, pero como las personas no participaron de ese proceso de creación de esa decisión, uno, no hay participación. Dos, si no hay participación, no hay pertinencia. Y si no hay pertinencia, en este caso, no hay permanencia en las soluciones. Entonces nosotros hablamos del PPP. Hagamos participar a la gente, la participación te da la pertinencia, si tú sumas participación y pertinencia, te da la permanencia. Y eso, y te pongo caso más allá de la comuna, una comuna en el sur, en este caso de Chile, para no hacer la ejemplificación de cuál, iban a hacer un mercado para emprendedores, maravilloso, tú dices, oye, un mercado, 8 cocinerías, etcétera. Le iban a inaugurar. ¿Qué es lo que pasó? Las cocinas en donde cocinaban, en su mayoría mujeres, no entraban en el espacio que habían dejado diseñado para hacer el mercado. Nunca le hicieron parte de este proceso. Problema de diseño. Otra, por ejemplo, inauguración de una plaza muy al sur, ahí también en Patagonia, la ornamentación de la plaza era con especies exóticas. Entonces, cuando la inauguraron, ¿qué fue lo que pasó? La comunidad activista más ambiental diciendo, ustedes están locos, mira lo que están trayendo acá, lo que va a hacer esto con las especies. ¿Qué pasó? La comunidad local no participó de ese proceso. Todas esas cosas son muy evitables, y en la realidad está ese desafío, que uno prioricen las cosas que son relevantes para ellos, porque uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Para lo que necesita esta comunidad es tal cosa. Y tú le preguntas a la comunidad y te va a decir otro ejemplo. Te doy otro caso. Nosotros implementamos
que tú lo debes conocer, como dijiste, me acordé porque mencionaste a Bruno de Paraguay. Nosotros hicimos el 2015-2016, hicimos el semáforo de la pobreza, que es una herramienta de evaluación de necesidades que tiene la Fundación Paraguaya, y la trajimos a Chile, hicimos todas las adaptaciones y evaluamos ahí. ¿Y qué es lo que pasó? En la comuna de Cunco Melipeuco, la región de la Araucanía, yo vivo en la comuna de Cunco, y cuando uno hace esta evaluación de necesidades, que sale con imágenes, no sé, pues tú puedes tener una imagen donde hay un hoyo, una litera y un baño. Entonces la gente va poniendo qué es lo que tiene y qué es lo... Entonces, eso lo que tiene eso es que te da una estrategia semaforizada, entonces las cosas que están en rojo, las que están en amarillo, las que están en verde. Ya. Uno lo primero que podría pensar es que la gente va a necesitar temas de educación, porque ahí o no había hospital en ese entonces, etcétera. Mira, lo que más rojo salió fue entretención. Entretención. Entonces, guau, y entonces cuando habla, ¿por qué entretención y todas las otras cosas? Me dijo, no, porque bueno, muchas veces la juventud cae en la droga, en robo u otras cosas porque no tiene nada más que hacer. Es parte de una entretención. Entonces, wow, o sea, quizás hubiéramos construido una cosa, pero cuando tú les preguntas, lo haces parte, ves una estrategia que puede ser sistémica como estábamos hablando anteriormente. Ahora, qué loco esto que decís, ¿no? Porque, bueno, pareciera ser un sentido, el sentido común o el menos común de los sentidos, ¿no? Como sería, pero ¿qué es la empatía, no? Y al final del día de esto de preguntar, consultar. Me repetís la fórmula que me pareció buenísima, es participación, PPP, ¿cómo es? Participación Pertenencia, te da pertenencia y la participación más pertinencia te da la permanencia, que son soluciones que van a permanecer en el la tiempo. permanencia. Permanencia. Participación, Pertinencia. pertinencia, permanencia. Sí, Muy interesante esa fórmula de tu autoría, digamos, sí, sí, del equipo de Balloon. así es. Ah, buenísimo, buenísimo. Mirá, muy interesante lo que estás contando. Y quiero saltar también, hay otro tema que me había notado acá, que voy a elegir este tema, sí. Vos trabajaste en Kenia y en Uganda, ¿no? O en Kenia mayormente creo Kenia. que estuviste. Sí. Eh, Hay una gran movida de innovación social en Kenia, sobre todo con el Amani Institute y todo Sí. eso. Eh, qué similitudes vos ves, vos viste entre las comunidades de emprendedores rurales de Kenia y norte-sur de Chile, algún otro lugar de Latinoamérica? Mira, quizás no sea, pero es interesante también conocer cómo uno llega a Kenia, o sea, cómo un chileno también llega a Kenia, que también es justamente parte de responder esa pregunta. Yo partí trabajando el 2010 en un liceo técnico que se llama Piedra Azul, ahí en el inicio de la carretera austral, y era trabajar con alumnos de 17 y 18 años, y siempre recuerdo la primera pregunta que me hacen los profesores cuando llego a clase, antes de trabajar con los alumnos, y me preguntaron por el partido político al cual pertenecía, eh, de una, y me quedó un concepto muy grabado que era que los niños vienen malos de fábrica. Y yo les pregunto, ¿qué significa que vengan malos de fábrica? Y me dicen, bueno, es que acá están predestinados a su futuro. Y dije, ¿cuáles son esas predestinaciones? Me dicen, o son delincuentes, o son drogadictos, o son pescadores. Esto es un colegio que es un internado, o sea, que están de lunes a viernes con ese estímulo de profesores. Entonces, wow, más que todos los profesores, este caso. Entonces, ahí trabajamos desarrollando proyectos desde los mismos alumnos, fue un proyecto muy exitoso, ganamos ahí un concurso con la Universidad Wolf Iáñez y distintos otros profesores, y de ahí me invitaron a participar en un programa que es muy divertida, o sea, la anécdota es que yo era el ayudante de este programa, había otro profesor que se llamaba Sebastián, y la invitación a participar en el programa en Araucanía me llegó a mí, pero era para el profesor, ¿ya? Entonces fue una cosa muy loca y me voy a trabajar a Galvarino y ahí llego por primera vez a la Araucanía, región en la cual vivo hoy día. Y ahí empezó a trabajar con comunidad indígena en el 2011, en este caso mapuche, con el modelo Canvas, la adaptación, contacto al suizo que inventó el modelo Canvas, Alex Osterwalder, y me dice, oye, ¿por qué no cuentas tu historia en mi blog? ¿Por qué no cuentas la historia de trabajar el Canvas con una beta social, que anteriormente en el libro solamente aparece Google, Facebook, Skype, etcétera? Y ahora llego recién a tu primera respuesta, pregunta, donde cuento la historia en este blog y empiezo a contactar distinta gente del mundo, entre esos unos ingleses, que la mamá de uno de ellos tenía un orfanato en Kenia, y en ese orfanato me dicen, hey, acá a los 25 años tenemos que sacarlo del orfanato, pero lo estamos sacando, fuimos tan asistencialistas que finalmente salen a la vida, o sea, no salen con nada. Entonces creemos que a través de un emprendimiento pueden hacer algo ahí.
Y digo, ¿cómo lo van a estar haciendo? ¿Qué va a estar como trabajando ahí? ¿Cómo lo van a hacer? Le mostré lo que ha hecho en Piedra Azul, en Galvarino, y me dice, oye, esto es increíble, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y ahí, por lo más loco que sea, en julio de 2011 el post, en agosto en Skype con ellos, y en octubre con las 8 vacunas y las pastillas para la malaria, viajando a Kenia con estos locos que había conocido en un blog de negocio. Y ahí uno se da cuenta que hay una similitud muy interesante en la ruralidad, que es que quizás muchos de los emprendedores, muchos de los que han pasado también con el programa, tú te puedes proponer, digo, ya es que yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer este proyecto, tengo este propósito, tengo esta virtud. En cambio, en la ruralidad no se da de esa manera como el objetivo, se analiza al revés, se analiza desde qué activos tengo yo, ¿ya? Como qué es lo que yo sé hacer, qué es lo que yo tengo a mi mano, y yo identifico esos activos y digo, a ver, yo con esto, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? ¿Hacia dónde, en este caso, puedo ir? Y en Kenia se daba eso, o sea, es como la ciudad que yo ahí vivía era Nakuru, y Nakuru una ciudad que recogía la basura una vez al mes. Entonces nos dimos cuenta que había, oye, una disposición de la gente a pagar por recoger la basura. Fuimos al municipio de allá y nos dieron un terreno baldío para depositar la basura. Entonces nos pagaban por recoger la basura y además la separábamos. Esto está hablando del 2011. Entonces, en plástico, vidrio, entonces se podía vender. Habían dos fuentes de ingreso, uno por recogerla y otro por venderla. Cosas muy simples, entonces tú ves ese activo que yo tenía, que la gente tenía capacidad que, oye, hay disposición a pagar por esto, podemos recoger, sabemos recoger, sí, tenemos un activo para poder poner la basura, sí. Y se empieza a desarrollar en parte de este proyecto. En la ruralidad también de acá, uno se tendería a pensar que son economías de sobrevivencia, pero el gran sello, te diría, es la estacionalidad de los negocios. La gente que vive en ruralidad, sea allá en África o acá, cada uno tiene más de un rubro. Pueden incluso tener un trabajo formal, pero aparte tienen un proyecto interno. Hacen distintas cosas durante los periodos del año. Y eso hace que la diversificación también de la economía sea bastante más diversa, valga la redundancia, dado esta condición que se afronta en la ruralidad. Y justamente ahí tenía el título de un correo por error de, digamos, yo le ponía la causalidad en tu caso. Sí. ¿No? De llegar a este mundo. Me enteré 4 años después que había sido un error. O sea, yo nunca me cuestioné. ¿No lo sabías? No tenía idea. Nunca me cuestioné que esta invitación no era para mí. O sea, yo llegué, dije, incluso cuando se lo conté al profe, me miró con cara, me dijo, qué buena que te llegó a ti, pero no nos cuestionamos, estábamos juntos haciendo con más gente en el proyecto, y después, 4 años después, la gente de la Fundación Mustaki, que fue quien lo mandó, reconoce que se habían equivocado de Sebastián. Mirá, qué grande. Bueno, a la persona que se equivocó le tenés que, le tenés que hacer regalar un vino, no sé, algo, porque la verdad que tenés que buscar la persona. No era un mejor, sin eso no llegaba a Galvarino, eso no me hubiera llevado a Kenia, no existiría Balloon, o sea, es como una cosita así. Bárbaro. Es impresionante. Qué bárbaro. Bueno, aquí hablaste de la Fundación Mustaki, aquí tuvimos a Patricio Mair y bueno, y a Alejandra también en el episodio, para aquellos que quieran escuchar ese episodio. Quiero preguntarte lo siguiente, Sebas. Vos trabajás desarrollando liderazgo local, liderazgo rural, ¿no? Hay más de 6.000 en la comunidad y 20% decías o te escuché decir que son líderes, ¿no? Y mi pregunta es, pues uno se escucha hablar de liderazgo, desarrollo de habilidades blandas, etcétera, pero eso más del mundo empresarial. ¿Cómo se desarrollan líderes en zonas rurales? Ahí lo que nos referimos con ese 20% particularmente es que tienen posiciones de liderazgo en las localidades donde están inmersos, que son el presidente de la junta de vecinos, son el presidente de la comunidad, son la autoridad ancestral. A eso nos referimos. O sea, de esos 6.080, el 20% son liderados por los líderes de esas localidades, o sea, que son más que el ejercicio de liderazgo. Y ahí está muy bueno de poder entenderlo. Una cosa son los líderes y otra cosa es el ejercicio de liderazgo. Y en la ruralidad hay mucho ejercicio de liderazgo por un tema y mucho más, no sé si es mayor colaboración, en el sentido de que están solos, o sea, muchas están tan alejados, ¿ya? Y hay mucha ausencia del Estado, no porque el Estado sea malo, sino porque están tan lejos, donde estos pequeños municipios, o algunos le llaman gobiernos locales, etcétera, tienen que satisfacer muchas más necesidades que en otro lugar
no habría. Por ejemplo, el reciclaje. Por ejemplo, en Santiago, en alguna comuna, no sé, del sector alto, Providencia, Las Condes, no tengo idea, el reciclaje lo hacen empresas privadas. Están las empresas privadas que hacen tan cosas, etcétera. En la ruralidad lo va a tener que hacer el municipio. El tema de los perros vagos, de allá, lo del municipio. Acá lo va a hacer otra empresa. El tema de distintas cosas, pero no tienen tantos recursos. ¿Qué es lo que te hace eso? Y eso pasa mucho en el tema de innovación, que la frugalidad, cómo hacemos mucho con poco. Y en la realidad pasa eso, hay mucha frugalidad en los proyectos y por ende hay mucha más colaboración porque está intencionada porque no queda otra. Es como, oye, si esperamos a que el Estado nos venga a solucionar nuestros problemas, vamos a estar a quizás hasta cuándo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A ver, ¿cómo nos hacemos cargo y nos ponemos de acuerdo para poder reciclar de mejor manera o reutilizar parte de esto? ¿Cómo nos hacemos cargo o cómo llamamos la atención para que este problema que es tan importante para la comunidad se pueda en este caso resolver? Y esos ejemplos, que muchas veces son intencionados o forzados, insisto, por la condición estructural donde están inmersos, se manifiestan en la localidad, en la ruralidad, y este ejercicio de liderazgo que tienen todas estas personas, uno no es líder todo el tiempo, esto es un rol, o sea, es un ejercicio que tú vas haciendo. Entonces puede ser el presidente de la comunidad, el presidente de la junta de vecinos, pero en otro momento va a ser la persona que va a estar jugando al arco por el equipo de fútbol local. Entonces, ese ejercicio de liderazgo son importantes, uno, que se vayan manifestando, dos, que las nuevas generaciones también estén participando, que hay un tema muy importante que cambió, yo te diría harto, post pandemia, ya que mucha gente llegó a vivir a lugares rurales. El trabajo híbrido ha facilitado parte de eso, entonces hay personas que no comúnmente vivían en la localidad, que hoy día están viviendo, que vienen también muchas veces con otra mentalidad o con otra formación en algunos casos, y son esas personas que están tomando liderazgos en la ruralidad, en cierta, son los nuevos presidentes de la junta de vecinos, son tantos. Entonces hay dinámicas sociales que se están transformando en estos que vivían hace mucho tiempo, con estos nuevos que están llegando, etcétera, entre el aforino, etcétera, y cómo se va mezclando. Hay una cosa interesante, muchas veces para bien, otras cosas tiene su desafío. O sea, yo soy un caso de eso. Yo vivía, en este caso Santiago, me muevo por todos los territorios, viajo todo el tiempo, pero hoy día estoy inmerso en la comuna de Cunco, que es una de las comunas donde más tiempo llevamos trabajando en la Araucanía. Ahí, bueno, ahí abriste varias puertas, pero quiero ir a, sí, justamente, bueno, si me permitís un poquito más en esta pregunta. Dale. Porque hablaste de que hay un liderazgo, digamos, más colaborativo, de que, digamos, están estos líderes, digamos, más ancestrales o de reconocimiento de cierto respeto, pero después también va rotando. ¿Y cómo lo trabajan ustedes desde Balloon? ¿Cómo los detectan primero a estas personas y qué insumos le brindan? Digo, son charlas, son talleres. Me interesa, ¿sabes qué? Exponer la diferencia de clásico liderazgo en empresa, liderazgo en mundo rural, ¿no? ¿Qué similitudes y diferencias hay ahí? Vale. Claro, interesante. O sea, en la caricatura que va a tener de uno u otro son bastante distintos. Ahora, bueno, no me voy por las ramas para responderte un tema con la concepción de movilidad social, la ruralidad, que está muy interesante, que acabamos de colaborar en un estudio ahí. Pero respecto a lo que tú estás diciendo, a ver, que se me fue con el tema de la movilidad social, pero bueno, haz una cosa, contame lo de la movilidad social y después vamos a detección y diferencia de liderazgo, mundo empresarial, mundo... Ya volví con el otro punto, que nosotros lo que hacemos para poder detectar es, antes de entrar a un territorio, nosotros partimos por lo que se llama un diagnóstico socioambiental, que es entender todos los ámbitos socioambientales, sociopolíticos, socioculturales y socioeconómicos que están inmersos en esta localidad. Insisto, todo tiene el socio, porque es todo relacional. Entonces, es como socialmente se relacionan con la economía, socialmente con la cultura, socialmente con la política y socialmente con el medio ambiente. Porque esas dinámicas de autonomía, de identificación, etcétera, son muy importantes al momento de entender un contexto. Después hacemos al mismo tiempo lo que se llaman los mapas de actores relacionales. Y esta palabra relacional es muy importante porque es cómo están relacionados, qué tipo de vínculos están. Y ahí están los mapas de capital social, que están un poco de la mano. Entonces, la clave es poder estar identificando, uno, las autoridades formales, pero al tema territorial, las autoridades informales son igual o más importantes, que son las personas en las cuales la comunidad tiene un grado de confianza o legitimidad muy importante en el territorio.
Y aquí hago una distinción entre legitimidad y reputación. En el territorio, la legitimidad es el tema. La reputación en el mundo es en el mundo empresarial. La reputación tú la vas construyendo, invirtiendo, ganándote los premios. En el mundo empresarial se van turnando ahí que se ganan los premios, invierte en diario, etcétera. Pero la legitimidad es muy distinta. La legitimidad se basa como en tres cosas. Se basa primero en qué es lo que la gente, quién habla de ti, cómo hablan de ti, o sea, qué dice la gente, o sea, tu comunidad, qué es lo que te habla, ¿ah? Quién te replica, o sea, quién cuenta también qué es lo que tú estás haciendo, como con quién andas, quién te replica, quién cuenta de ti y cómo te financias, qué es lo que haces para poder financiarte. Y esos tres caminos son súper importantes al momento de tener estas autoridades informales que muchas veces es, por ejemplo, el capitán del equipo de fútbol local, el portero de la municipalidad que lleva trabajando no sé cuántos años, el que tiene un grado de cercanía y todo. Entonces, cuando tú logras identificar eso, son los que te van a dar toda esa capitalidad o todo ese tejido social que está inmerso en estos lugares, que la forma de trabajarlo, las motivaciones van a ser distintas. Muchas veces van a ser más colectivas que individuales. En este estudio de movilidad social que sacó el COES, que nosotros colaboramos como Balloon para poder estudiar este fenómeno de movilidad social, sobre todo en el mundo indígena, en el mundo rural, era muy interesante la distinción cómo, por ejemplo, la mujer entendía la movilidad social, que lo entendía y identificaba que habían otros factores o otras personas que habían ayudado a que ella se pudiera mover o avanzar en esta escala social. En cambio, el hombre en su mayoría hablaba del self-made, como yo la hice solo. O sea, fue mucho esfuerzo, me costó, yo tenía tanto, yo contra el mundo, etcétera, etcétera. Y en el mundo indígena, que era muy interesante de lo que ponían o que aparecía, era un concepto que la movilidad social no estaba entendida desde el individuo, estaba entendida desde el colectivo, desde la comunidad, cómo se va moviendo. Y quizás va a ser eso más lento, pero siempre desde ese pensamiento, en este caso sobre todo mapuche, los que participaron de este estudio. Entonces era muy interesante. Obviamente estoy hablando de generalidades, ¿ya? De ciertos casos, pero cómo se repetían. Pero es muy interesante porque eso también es reflejo del tipo de liderazgo que tú vas a encontrar en los distintos lugares. Interesante lo que decís, ¿no? Esto de legitimidad, autoridad, ¿no? Y muchas veces esas personas que decís que son los abrepuertas, ¿no? El capitán de fútbol quizá tiene ese gran capital social Claro. y esa legitimidad, y vos tenés que ir a trabajar con ese tipo y no con el que te marca quizá la municipalidad o el delegado local, que quizá el delegado local, ¿no? Volviendo y haciendo un paralelismo miles de años, digamos, cientos y miles de años atrás, era el que ponía, ¿no? Los romanos, digamos, como en el lugar y lo que la zona rescataba. Interesante como factor digamos, social, ¿no? Sobre todo. Me encanta esto, Sebas. Te quiero preguntar un poquito más, me voy a ir hacia otro lugar que es un tema de oportunidades. Vos acá hablabas te escuché hablar de que el turismo como espacio de oportunidad, cada $100 que un turista gasta, o gastaba por lo menos, $5 le quedaban a la comunidad. Entonces ahí había un gran espacio donde vos comentabas, che, podemos apalancarnos en esto como un primer espacio de oportunidad. Esto fue hace tiempo. Quiero saber si sigue siendo vigente, si lo seguís viendo como espacio de oportunidad y si no, ¿qué otros espacios ves o subrubros en las comunidades donde te moves? Sí, bueno, ese es un dato antiguo, es del 2012, del estudio que se hizo para Latinoamérica. Y claro, es como, oye, los que mayormente reflejan o entregan la cultura a los espacios son los que menos reciben. Entonces, ¿cómo hacemos que también formen parte de mayor pedazo de la torta? Era como eso. Y hoy día lo sigue siendo. Hoy día tú ves que Chile, como ya no sé cuántas veces el premio al mejor país del turismo aventura. Tenemos ahí espacios naturales maravillosos, igual así como están en Latinoamérica, en Colombia, con el mayor lugar de avistamiento de aves, o sea, lugares como únicos que están en Latinoamérica, donde hay un espacio gigante como un mecanismo de algo más descentralizado y no concentrado, porque el caso del turismo tiene eso, donde hay para distintos factores, el que quiere viajar muy premium o el que quiere viajar más ligero, entonces parte de la idea es eso, pero también no sobrecaer y eso es también de los riesgos. Y uno, por ejemplo, de las preocupaciones que teníamos en Patagonia es, oye, ¿qué preparo primero? ¿La oferta o la demanda? ¿Y qué significa eso? Es que yo puedo anunciar, mira, este destino pristino, maravilloso, etcétera, pero cuando viene la gente, no está preparado estructuralmente este lugar. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso. Hay una localidad en Patagonia que
viven 450 personas, ¿ya? Que es muy conocida, que es Puerto Río Tranquilo. Puerto donde están las cuevas catedrales de mármol, etcétera. Cuando tú dices 450 personas, maravilloso, entonces hicieron un servicio de tratamiento de aguas servidas para 600 personas. Tú dices, ah, bueno, 450, 600, está bien, hay un gap. Pero en verano, en temporada alta, llegan 2000 personas por día, ¿ya? Entonces, estructuralmente no está preparado para recibir eso. ¿Qué pasa? Literalmente toda la que hacen las personas se van al Río Tranquilo y llegan al General Carrera. Entonces tú dices, oye, estamos trayendo a gente, hacemos muchas campañas que venga todo el mundo a conocer esto, pero el destino todavía no está preparado y eso puede traer consecuencias no en el mediano plazo, en el muy corto plazo. Entonces, él tiene esas cosas, esas variables en el ámbito del turismo que son muy importantes y donde también nosotros hoy día nos estamos metiendo sobre todo en esas cosas estructurales, que ahí te puedo contar qué es lo que estamos haciendo en Balloon, la diferenciación, todas las cosas que estamos hoy día. Pero ahí tú ves como hoy día uno de los grandes temas es la soberanía alimentaria. Cómo alimentar hoy día al mundo, ¿ya? Y eso viene un poco desde la ruralidad con los crecimientos. Hoy día pensemos, la FAO sacaba un estudio que, claro, para el 2040, si seguimos construyendo o consumiendo de la misma manera, casi no vamos a tener lugar para poder vivir. Y hay casos, por ejemplo, hay un libro que se llama El mundo será verde, no será, de Raúl Sor, y ahí cuenta el caso de cómo los cambios alimenticios de los chinos en términos cárnicos, o sea, que ellos aumentaron su consumo de carne en un 26% a un 46%, tiene una directa relación en la deforestación en Brasil. ¿Por qué? Porque uno de los mayores productores de carne para China es Brasil. Entonces, por un cambio de alimenticio, está afectando la deforestación del Amazonas. ¿Por qué? Porque necesitan más espacios para poder meter las vacas. ¡Wow! Mira cómo está, en este caso, todo relacionado. Entonces, hay oportunidades sobre la alimentaria, sigue estando el tema del turismo, sigue estando también distintas innovaciones que se están haciendo en estos distintos lugares con materiales, con estudios, con más acceso a información, los bonos de biodiversidad que hoy día estamos hablando mucho del capital natural, que es un tema que hay mucha gente que está en desacuerdo de esto, pero es ponerle A ver, contame un poquito más de eso, Sebas. Mira, el capital natural es poner un mecanismo económico a la naturaleza. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, una ballena por ejemplo, retiene X cantidad Ah, de leche el de la ballena azul, el de la estudio ballena ese de azul. la ballena azul Claro, claro, que entonces, hicieron. sí, pues entonces te Ah, dice, oye, yo no, perdón, no me sé el dato exacto de la ballena, pero no, ponte sí, tú que eran sí, 30 toneladas, vale, 30 claro. toneladas de CO2. Ah, entonces una ballena, si te retiene tantas toneladas de CO2, como es un bono claro, protegerla te da esta relación. Ya, con los árboles lo mismo. Entonces le están poniendo mecanismos económicos que quizás tú dices, oye, parece que va a ser necesario transitar hacia eso para que realmente la gente valore, porque como acá hay un tema súper importante, si la gente no conoce, no valora. Y si no valora, no preserva. No todos van a tener el espacio para poder conocer, para poder valorar. O sea, hablemos de una medida que todos puedan tener, que es en este caso una económica. Y por eso se está hablando mucho del capital natural, que es ponerle este valor económico a la naturaleza en términos del árbol, del paisaje, del parque nacional, de otros animales, etcétera. Y ahí se empiezan a desarrollar bonos de biodiversidad, que es de los grandes temas, o bonos de carbono, que hoy día, claro, es muchas veces muy mal utilizado, es casi un commodity, están súper cuestionados. Hoy día hay toda una nueva legislación, no me quiero meter el mecanismo técnico de los bonos de carbono, para poder hacerlo de mejor manera. Entonces, esas son varias de las oportunidades que hoy día se están reflejando en las comunidades, en este caso rurales. Justo, ahí te metiste en un tema que justamente siempre me interesa, que lo he hablado con varias empresas, entre ellos ISA y otros que tienen varios bonos, eh, digamos, estos bonos verdes, bonos de carbono, y hablamos del mercado de carbono, que en los últimos años ha crecido muchísimo el precio. Acá en Chile como que no terminó de hacer pie todavía esto del carbon offset, ¿no? Del mercado de carbono. Sí. Pero quería preguntarte, porque muchas veces es, ok, tenés básicamente la compensación, ¿no? O sea, emito CO2, lo que sea, y compenso localmente, digamos, instalando una arboleda o preservando. Entonces, quiero entender eso, porque Sí. tengo una visión particular que siempre lo hablo con algunas empresas, que es
Ojo que cuando primero metes una especie que no es de ahí, ese es un tema, que es lo que dijiste vos. Y segundo, que a veces esa solución bien intencionada, que es lo que hablaba al inicio, muchas veces genera más problema social, ¿no? Mm. Porque por las hectáreas, porque también hay gente viviendo ahí. Entonces, es un ejemplo, quiero saber tu visión de eso y cómo se están implementando hoy en las localidades que ves vos y que dicen las localidades de los bonos de carbono. Mira, nosotros en Balún, bueno, hace 2 años, el 2022, hicimos un levantamiento de capital y dentro de ese levantamiento de capital creamos un área de innovación y desarrollo que se llama el Balún Lab, que se pueden meter, balloonlab.cl, etcétera. Y dentro de eso, el Balloon Lab nace frente a la premisa de que Balloon tiene activos muy importantes, que uno, esa masa de gente, esos 6.080 proyectos, que en harta gente y todos los años vamos creciendo entre 1.000 y tantos nuevos proyectos que entran en la comunidad Balloon. Tenemos mucho capital social, o sea, mucha legitimidad y mucha relación y confianza en esos territorios, y tenemos mucha data, o sea, una comunidad articulada con mucha información. Y ahí hemos ido desarrollando distintos proyectos, como el Fondo de Desarrollo Rural, que les prestamos plata junto con Avina a emprendedores rurales a una tasa muy baja, como si fuera una gran empresa, pero en la ruralidad, y pasamos de un fondo 100% filantrópico hoy día a un fondo de inversión de impacto, de ahí podemos hablar. Y así, dentro de eso, uno de los proyectos que está ahí, por eso estoy metido en el tema, se llama Nanobosques, y Nanobosques es un proyecto donde vimos que hay mucha gente en la realidad que tiene tierras, que no está haciendo muchas cosas con la tierra, pero que perfectamente podían entrar en un mercado del carbono que cada vez va creciendo, que tienen 20, 50, 100 hectáreas. Entonces, pequeños mosaicos, estos nanopredios, nanobosques, ¿cómo nos metemos al mercado del carbono? Y esto está justamente por lo que tú estás diciendo. Hoy día Chile un carbon offset acá, una tonelada, se está transando entre 7, 10 dólares. Pero tienes en Inglaterra 90 dólares, 80 dólares. ¿Cómo está? Entonces esto va subiendo. Cuando se calcula el costo social de un bono de carbono, una tonelada en Chile, que fue con la administración del presidente Piñera, se llegó a que el costo social eran 32,5 dólares. Entonces tú dices, oye, ¿cómo va a vender un bono a 7 si tu costo social es 32,5? Y por eso en el programa de Boric aparece explícitamente que los bonos de carbono deberían subir a 40 dólares. Por esto. Yo creo que no va a pasar. Pero sí se hablaba mucho que la reforma tributaria en Chile, las fuentes de emisión fija van a tener que compensar en Chile, no afuera. ¿Qué significa eso? Que vas a tener una cantidad de demanda por bonos en Chile muy grande, pero no la suficiente oferta. Entonces no puede ser que la misma oferta se siga concentrando en los grandes players, como en este caso solamente 2, 3 que son las forestales o los que van a tener, sino cómo metemos a estos pequeños players para que también entren en este. Y eso, ahí nace esta premisa del proyecto, y justamente nos hemos ido encontrando donde uno, no está la mayor disponibilidad en árboles, por ejemplo, nativo o no, para poder plantar. Hoy día es tan fuerte la acidificación del suelo que trasladar un árbol, por ejemplo, de una región a otro para poder plantarlo es muy complejo, dado que el suelo, por ejemplo, entre Biobío y la Araucanía, por más que parezcan ecosistemas similares, es distinto. Entonces tienes que tener los viveros, en este caso, muy cerca. La industria de los viveros es una industria muy informal. Entonces, ¿cuál es la concepción que hoy día están? Muchas veces no se entiende que te paguen por preservar o por tener estos árboles, la retención, que creo que ha sido súper interesante poder conversar con las comunidades y validando un poco este proyecto y la recepción que se tiene, porque no lo veían desde ese valor que tiene mucho que ver con el capital natural que hablábamos anteriormente. Entonces, vale. Y hacia afuera es como esto con el escándalo que pasó con Verra, que es estas certificadoras de carbono. Claro, o sea, tiene mucho que ver con eso, que ya una industria que se transaba como en papeles, como si vendían cabel y commodity, pasa este escándalo con Verra hoy día está reagrupándose y rehaciendo estas cosas porque eran montos de toneladas de CO2 que realmente no tenían esa cabida de lo que estaban ellos supuestamente certificando. Y eso hace que, claro, haya poca confianza en los bonos, pero aquí no tienes que destruirlo, no es el mecanismo ya no hagamos más bonos, sino cómo mejoramos ese estándar y hacemos que esta cuestión realmente tenga una bajada, hayan más players en este caso involucrados y aparezcan otros mecanismos como los bonos de biodiversidad que tienen un valor extremadamente importante, sobre todo en la cadena natural pucha, si hay veces que se extingue una especie, pero eso en cadena hacia arriba o hacia abajo tiene un impacto que puede ser muchísimo más grande y no dimensionado. Y a eso apuntan estos nuevos mecanismos de financiamiento o estas soluciones basadas en la naturaleza que hoy día se vienen muy fuertes y que es interesante ver que algunas no son las grandes innovaciones, sino que vienen de hace mucho tiempo que quizás no tenían ese mecanismo financiero puesto sobre la mesa. Fenomenal, Sebas. Y un poco ya en la recta final, no quiero dejar de lado este tema que es para mí muy interesante. Eh,
1.627 millones de pesos chilenos, entiendo. Sí. Levantaste en tu última ronda, o levantaron en su última ronda, sumaste inversionistas como Sandro Solari, los hermanos Melanie y Lionel Kaufman, la familia Izquierdo de Inversiones Marchihue. Pero previo a esto, vos decías, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. 14 no y un sí para el primer financiador de Corfo. Entonces, contame y contanos un poquito tu camino de levantamiento, de capital. Sí. Bueno, ahí Dani, claro, uno parte con una idea. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Kenia, con la experiencia que vivía allá, viviendo en una comunidad, aprendiendo que el desarrollo, como te decía antes, es un concepto que es heterogéneo, depende de cada territorio, entendiendo que hay que romper esto de la tiranía del experto, que también hay un libro ahí, The Tyranny of the Expert, que es importante poder entender que tú no tienes que decir esto es lo que tú tienes que hacer, de Stiglitz, de ese libro, Joseph Stiglitz. Entonces, no es lo que tú tienes que hacer, mira, esto es lo mejor para ti, no. Tú eres un recurso más y dentro de lo que tú sabes, tú lo pones a disposición dentro de los activos que tiene la comunidad. Y ahí tú vas co-construyendo. Y eso es súper importante. Entonces yo llego con toda esta ilusión, oye, y ahí nace la idea de Balunes. La experiencia que yo viví ahí, dije, yo estaría dispuesto a pagar lo que fuera por vivir una experiencia de este tipo. Bueno, ¿por qué no vendo esto? ¿Por qué no vendo la experiencia de formar líderes sociales a través del desarrollo de proyectos de una comunidad? Y con un porcentaje de lo que me paguen, yo financio ciertos proyectos en la localidad. Así partió Balún, que hoy día eso es un programa de Balún muy emblemático, que se llama Balún Internacional, que es un programa de fellowship que se abre todos los años, y este año estamos haciendo 4, en este caso en Chile, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en México varias veces. Ahí viene con esa idea, digo, oye, empiezo a ir a los fondos el 2012, el 2013, hago el primer piloto, tratando de perder la menor cantidad de plata posible, llegaron 4 personas a trabajar, en este caso en Lonquimaya, en la región de la Araucanía, y la localidad de Malalcahuello, y ahí eran 14 fondos, unos que me decían, claro, que oye, eres muy chico todavía para acceder a esto, otros que me decían, no, es que tú eres muy grande porque estudiaste en tal universidad, otros que no tienen la estructura, decir, ¿quién va a pagar por trabajar? Que es como lo veían. Entonces todo no, te estoy hablando de que no es que la gente cree que es como una reunión que te dicen que no vendiste tu producto, no, estamos hablando de procesos que duran 4 meses, o sea, de fondos que hay pasando etapas, llegáis a la final, y me acuerdo la final cuando un gran amigo, el Cote Moller del Gramo, nos conocimos en el 2012 en Desafío Clave, en un programa en INHUF, también con Juan Luis Crespo de Smart Trip, ahí los conocimos juntos. En esos 10 finalistas, claro, con Smart Trip no ganamos y ahí ganó el Cote, pero ahí habían generaciones de muchos que no fuimos premiados, que era muy como te desanimaba mucho, y en la familia también pasaba, oye, estudiaste en una buena universidad, etcétera, ¿qué estás haciendo perdiendo la plata? ¿Qué es esta cuestión social que tú estás armando? Cuando uno ve el emprendimiento social, muchas veces lo que busca es quedarse sin trabajo, porque es lo más loco del mundo, porque lo que tú quieres es que el tema social que estás resolviendo se acabe, entonces se acaba el negocio, por así decirlo, en vez de lo más tradicional, que es maximizar el precio de la acción. Entonces ahí viene este levantamiento con no, y fue como, bueno, cambian de administración, etcétera, y llega la Corfo de la región de O'Higgins, que postulamos un fondo, y llega el primer sí para hacer el Balún Internacional. Y creo que fueron 32 millones de pesos, y ahí partimos, y ahí fue, llegaron 14 personas, 12 de México, me acuerdo, eran muchos mexicanos en ese programa, y ahí partimos trabajando en el Valle de Colchagua, y ahí nos fuimos a Pucón con otro fondo de la Corfo, y ahí empezó a crecer Balún, y ahí te das cuenta que el modelo Balún, digo, oye, para llegar a trabajar una comunidad tiene que haber un trabajo previo muy importante para llegar a esta inversión. ¿Qué pasa con los equipos que tienen que ir? Oye, cuando tú te vas de estos profesionales que viven ahí, se van, ¿qué pasa después? Oye, falta un equipo que también se tenga que quedar. Oye, en este caso hay sector privado también acá, ¿cómo lo involucras? Hay instituciones públicas. Entonces, todo el modelo que hoy día tiene Balún, con estos procesos socioterritoriales, que tienen una duración mínima, en este caso, de casi más de 24 meses, 36 meses, todo hoy día ha sido aprendido en base a la experiencia. Y contestando a tu pregunta, Balún era un proyecto de otra empresa que yo fundé, que es la donde está Seba Rodríguez, que se llama Emprediem. Entonces, Balún era un proyecto de Emprediem. Y en el 2017 nosotros queríamos levantar capital desde Emprediem, y fue ahí donde tocamos ciertas puertas, no nos iba muy bien, y mandamos la presentación de Balún al FIS, al Fondo de Inversión Social de Ameris, de Cote Montero. Y la Cote, que es el fondo 1, me dijo, oye, dado la condición de este fondo, no calza por ningún lado, no tiene mucho activo usted, etcétera, pero voy a hacer que su deck lo voy a mandar a todos los inversionistas de acá, a ver si a alguno le interesa como individualmente hacerlo. Lo hicieron, y ahí la familia Izquierdo, Marchihue, me pide una reunión, me dice, oye, ¿nos interesa?
pero no me interesan Predian, me interesa Balloon. ¿Están dispuestos a sacar Balloon como una empresa aparte? Dije, es lo que siempre queríamos, y hicimos todo un due diligence y sacamos Balloon. Y ahí, claro, y ahí viene el primer levantamiento de capital, que fueron en este caso 380 millones de pesos, que fue la valorización de la empresa. Nosotros lo que hicimos, un cálculo inventado, una fórmula que fue, oye, según el Estado, en el caso de la Corfo, decía que necesitaban, para desarrollar un negocio, son mínimo 75 horas de desarrollo, de trabajo, formación. Entonces dijimos, ¿cuánto se gasta el Estado en trabajar con emprendedores tipo FOSIS, que es una institución del Estado, Cercotec, otra, y de la Corfo? 75 horas, porque estaban los precios promedio del valor hora. Claro. Entonces sacamos el promedio de eso y dijimos, nosotros tenemos mayor éxito que ellos. ¿Cuánto cuesta Balloon? Y dijimos, el de Balloon era más barato, era más económico, lo que les costaba el promedio de estos tres. Entonces nosotros dijimos, ese colchón que está en la mitad, esa diferencia, es el impacto que genera Balloon comparándolo con el Estado. Y nosotros calculamos la valorización de la empresa en base a la cantidad de personas que habíamos trabajado y que íbamos a trabajar los siguientes años, como la plata que le ahorramos al Estado al trabajar con Balloon. Y eso los izquierdos lo apañaron. O sea, fue como, dale, buenísimo. Y esa fue la primera ronda del 2017, etcétera. Y ahí Balloon sale como una empresa aparte de Empredien. 2017. Claro, sí, 2017. Y ahora el último, del 2022, donde ya ahí llevamos una mayor estructura, etcétera, se hace de un mecanismo más tradicional. Se hace en base a los ingresos que ya tenía Balloon, los proyectos, se hace un mecanismo de valorización por el IPSA. Y ahí viene esta división donde nosotros vendimos ahí el 12% de Balloon por estos 1.200 millones y el resto lo tomamos como una deuda, el gap. Entonces ahí están los 1.600 y ahí viene una estrategia, en este caso hasta el 2026, que está sobre todo posicionada en crecer en Chile, pero también de diversificar estas fuentes de ingreso de Balloon con esta creación del Balloon Lab. Entonces el Balloon Lab tiene un equipo aparte, tiene un proyecto aparte, tiene su financiamiento aparte. Dentro de esos 1.600 hay un porcentaje importante destinado al trabajo, en este caso, que tiene el lab, y a mejorar también tanto el estándar de tecnología, procesos, etcétera. Y ahí fueron las conversaciones tanto con Sandro, con la familia Kaufman y la familia Izquierdo, que aumenta su participación en Balloon, confiando un poco en lo que estamos haciendo. Y hoy día tenemos un súper potente directorio muy involucrado, yo diría con los mejores partners que podríamos tener, muy exigente, y en un tema que es no menor, que siendo empresa B, empresa social, y lo que significa también para eso, y hoy día ampliando nuevas líneas de financiamiento, además de la más conocida de Balloon, que es este proceso socioterritorial donde vamos desarrollando proyectos locales en la comunidad. Y ahí es donde hoy día nos estamos enfocando, uno, en áreas de estudio muy importantes, pero también en desarrollo de proyectos locales, de impacto local, como una empresa, una comunidad que quiere levantar un tema. Entonces buscamos ese proyecto que se levanta a la comunidad y buscamos el financista para poder hacerlo. Entonces ya viene validado con la comunidad. Casos como, por ejemplo, caminos. O sea, hemos trabajado con el Ministerio de Obras Públicas en localidades que están en zonas de conflicto, que necesitaban los caminos, y buscábamos en este caso los partners para poder financiar esas cosas. O temas al revés, que una empresa quiere invertir en ciertas localidades, hacer un tipo de proyecto donde contratan a Balloon para hacer estas consultorías para la pertinencia para desarrollarlo. Así que así ha sido este proceso. Entonces, partimos, imagínate, todos los 14 no, todos estos fondos, partimos este levantamiento de capital con una fórmula completamente inventada que no existía, y hoy día no la estamos usando. Fue para ese momento y demostrar que habían ciertos números, pero la familia, en este caso Marchihue, confió un poco en lo que estábamos y el impacto que se veía en la gente que estábamos. Y hoy día en este segundo, ese como pre-seed, hoy día este seed con estos 1.627 millones que nos permiten un poco diversificar y ampliar también la cantidad de territorio, y con un formato que quizás puede ser un poquito más tradicional, pero siempre pasando antes de Impact First, ahora como Finance First, ¿cómo lo vas a solventar en el futuro? Con modelo. Bueno, pero ahí me parece que hay que hacer un parate, Sebas, porque hay pocos exponentes, por lo menos que conozco yo, que han podido levantar rondas con un modelo netamente social al inicio. Vos, al gramo, digamos, quizá con un modelo un poquito más comercializable, pero al inicio no era tan así.
no es fácil lograr eso. Pero justamente yo preguntaba, ¿quién sabe levantar plata con Impact First o tema social? Y hablar con Seba, me dijeron. Entonces, claro, acá estamos. Así que te quiero felicitar, porque la verdad que me parece tremendo. Además, generar un modelo de evaluación que no es el mundo VC, no es lo que te dicen. Por eso me parece que no, yo titulaba esto de fundraising social, porque no sabía cómo ponerle, porque tiene que ver con lo relacional. Ahí hay un tema, Dani, y ahí que no hagamos, pero hay un tema de transición que hoy día si lo vemos, parte de las cosas que le decía, oye, mira, podemos partir con un modelo filantrópico, pero está la visión de estar pasando de la filantropía a la filantropía de riesgo, y de la filantropía de riesgo a la inversión de impacto. Esa transición, cuando tú muestras que hay un camino, mira, hoy día necesito que me apoyes en esta parte porque necesito generar este capital social, esta masa, esta confianza, y después paso tramos. Entonces, después paso con esto que ya hice, que 100% social, sí, es 100% social, pero después voy a pasar a esta parte de filantropía de riesgo. ¿Cómo filantropía de riesgo? Pásame la plata, todos estos indicadores, todo esto, que yo te voy a devolver en términos de impacto, y si las teorías que yo tengo, después te la puedo devolver. O sea, puedo llegar a devolverte el retorno quizás para quedar en cero, como filantropía de riesgo. Si no se pudo, vale, fue filantropía y hiciste esta inversión. Que hoy día, por ejemplo, la cooperación internacional hace mucho filantropía de riesgo. En Latinoamérica hay muy poquito. Hay muy poquito, nada, sí, casi nada. Sí. O es inversión de impacto o filantropía. Pero filantropía. Eso que le dicen venture philanthropy en inglés. Venture philanthropy, sí, claro. Es como, oye, ellos invierten esperando que ojalá haya un retorno, pero si no se puede por los indicadores, por la cuestión que no se dio, vale, fue filantropía. Ya no pasó. Pero está siempre con la visión de inversión de impacto. Y después pasar a la transición de inversión de impacto. Nosotros con el fondo de este desarrollo rural, que hicimos, con lo mismo que te decía, hicimos un fondo porque en la pandemia, como la economía informal, no estaban llegando las ayudas del Estado a los emprendimientos porque son informales. Entonces dije, oye, armamos un fondo donde nosotros les prestemos a ellos. ¿Y cómo? Pero si nunca hemos prestado plata, bueno, busquemos que alguien que haya prestado y tenemos todas nuestras evaluaciones de impacto, que ya estamos en la segunda evaluación experimental, con JPAL, o sea, un nivel de sofisticación muy importante. Usemos esos mismos indicadores como mecanismos de colocación. Y ahí fue que hicimos esta préstamo, entonces fue 100% filantrópico y hoy día estamos transitando a filantropía de riesgo para el tercer fondo sea inversión de impacto. O sea, hoy día estamos en un fondo de 1.000 millones y esperamos el de 3.000 millones que debería ser, en este caso en 2 años más, 100% inversión de impacto. Entonces son caminos que tú puedes ir recorriendo. Está bueno el camino que mostraste ahí porque no me había quedado claro, que es la última pregunta que te voy a hacer en términos del tiempo y después vamos a ir al cortito final, sí, pero rapidito. Que es, ya van más de 12, 13 años de Balloon, ¿no? Más o menos. Sí, claro. 12 años de Balloon. 12 años, sí. Contame los próximos 12 años. ¿Hacia dónde va Balloon? Un poquito lo trazaste acá, pero Mira, ¿cuál es el legado, ¿no? Finalmente que vos y el equipo querés dejar? Porque vos también después podés ir tomando otros roles, intereses, pero o sea, uno de mis mayores sueños es que hay muchos lugares que necesitan un balón, pero dado el modelo de negocio que nosotros tenemos hoy día, no tenemos cómo llegar. Porque si no hay empresa o no hay un gobierno que esté interesado, nuestro modelo de financiamiento no lo permite, pero esa localidad sí la necesita. Entonces, esa es la premisa por la cual nosotros creamos el Balloon Lab. Es para tener estas otras empresas o otros proyectos que vayan sustentando y aprovechando los activos de Balloon, para cuando se vayan sustentando puedan financiar Balloon para llegar a esos lugares. Entonces, a mí lo que me encantaría es poder tener, como para los próximos 12 años, que nosotros dijéramos, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a trabajar a, no sé, lugares que intentamos, por ejemplo, y no, a Arica o a, no sé, Guatemala, con tanto porque, bueno, es que no hay financiamiento, pero como nosotros generamos todo activo, nos permite poder decidir a esos lugares donde nadie más va. Claro, a donde nadie más va y se necesita también, y se necesita. ¿No? Entonces, ese sería como, oye... Podría ser Medio Oriente también. Medio Oriente, sí, o sea, donde está y no tener que tener esa autonomía para tomar, en este caso, decisiones que me encantaría y ojalá contemos, si hablamos más adelante, contarte, bueno, lo logramos y este año decidimos irnos a este lugar por tales razones que algo que estamos probando nosotros, por ejemplo, en Coquimbo, abrimos en base a filantropía de riesgo, donde estamos tomando un crédito a 60 meses, decidiendo esas localidades, Río Hurtado, Paihuano, La Higuera, que son comunas muy, muy, muy pobres, La Higuera particularmente, para poder llegar y ver un mecanismo de financiamiento. Estamos haciendo esa prueba de filantropía riesgo con un partner hacia adelante que todavía no lo puedo mencionar oficialmente, pero ya entramos ahí bajo ese mecanismo. Entonces estamos probando esa visión un poco adelante. Qué bueno, sí. Qué interesante, Seba.
Bueno, un poquito para cerrar, te agradezco, querido Sebas, ha sido una tremenda conversa. Me encanta todo lo que estás haciendo y animarte a que vos y el equipo, ¿no? Porque requiere un laburo grande del equipo, seguramente vayan por más, me parece que son un tremendo caso. Entonces vamos a las preguntitas finales de cierre, si te parece, las rapid fire questions, una cosita cortita. La primera la voy a saltear, que tiene que ver con si me recomendarías un libro, pero acá vos ya dijiste, el mundo será abierto o no será, Será verde. Perdón, el mundo será Será verde, verde o no será, sí, sí. el mundo será verde o no No será, será, sí, sí. y la tiranía del experto, ¿no? Sí. O sea, sí, Bien. eso te digo de la tanto. Yo te recomendaría otros libros, pero están. Entonces lo vamos a dejar en el link de este episodio para todos aquellos que quieran verlo y revisar un poquito más. Ahora, en los últimos 5 años, 3 a 5 años, ¿a qué elegiste vos personalmente decirle que no? Pueden ser distracciones, eventos, etcétera, etcétera, para lograr foco. Bueno, el gran desafío también para emprendedores es tener el foco. Yo creo que es de lo más importante. Mucho de, bueno, focalizarte en. Dejé algo que es mi pasión, que me gusta mucho y es como algo que me hace, incluso yo digo, soy racional, o sea, irracionalmente futbolero. Entonces Mirá, dejé el fútbol, fíjate jugar al fútbol. dejé de jugar, jugaba 4 ligas de fútbol, Mirá, entonces las dejé porque claro, tenéis que, es un compromiso muy grande, tienes que estar todos los fines de semana, y entonces empecé a bajar las ligas y hoy día prácticamente no juego y hago deporte en este caso individuales como running, kayak o montaña, pero que me permite ver con mis tiempos y dejé el deporte colectivo con mi pesar. Lo sigo viendo, fanático Colo-Colo, etcétera, ahí pero está, ahí sí. está. Y voy con la última, querido Sebas. Si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, enorme, en la puerta de tu ciudad, la ciudad que vos elegiste hoy para vivir, ¿no? ¿Qué diría ese cartel? Puede ser una frase, un texto, ¿y por qué? Dani, qué buena esa pregunta. Y te va a responder con que tú ya la dijiste. ¿Ah? Y que tiene que ver con el fracaso. ¿Y qué tiene que ver con eso? Es que muchas veces uno cree que está fracasando, que no está haciendo y no está viendo la perspectiva de por qué pasó eso. Y eso es cuando cae un árbol. O sea, un árbol que cae hace mucho ruido. O sea, imagínate un árbol que va cayéndose como suena muy fuerte. Pero finalmente eso es ruido. Pero lo que está haciendo es que ese bosque que va creciendo, un bosque que va creciendo, te está haciendo mucho más sólido. Ese árbol que cayó tiene esas semillas que van germinando, alimenta a muchas otras más especies, se va depurando, alimenta la funga, todas las micorrizas que están ahí, entonces va creciendo ese espacio. Y yo te diría, oye, un árbol que cae hace más ruido, pero date cuenta que un bosque que está creciendo. O sea, y eso para el fracaso creo que es para la vida y me ha acompañado mucho ese lema. Me encanta, Sebas. Bueno, querido Sebas, esta es la primera, no será la última vez que hablemos. También te dejo el espacio abierto para otras novedades, cosas grandes para compartir de Balloon, reportes, etcétera. Este espacio también es tuyo y de ustedes. Te puedo hacer la última, que aprovechando tu espacio, después lo Sí, hacemos también claro, el nuestro. boludo. Sí, Nosotros sacamos un podcast en Balloon que se llama Innovadores Invisibles, que lo ahí pueden está. escuchar. Eso. Y la ¿En qué idea plataformas también deciden? está en Spotify, ustedes ponen Innovadores Invisibles, lo pueden seguir, o está en YouTube también, en la página de la Wealth Inequality Initiative, que lo invito a seguirla por LinkedIn porque van habiendo fondos para Latinoamérica, etcétera, tanto para investigación, emprendimiento, etcétera, hablan todo el tiempo, convocatoria. Entonces, para que lo sigan a la Iniciativa Mundial de Desigualdad, a Wealth Inequality Initiative, y está en el canal de YouTube los capítulos, y lo que contamos son estas historias de resiliencia, de transición en la ruralidad de los emprendedores Balloon. Entonces, una mujer que es mecánica y cómo lucha con los estereotipos de Lo los mecánicos. vi un poquito de eso, muy buena Un esa. chef mapuche que, o sea, llega a Mm, ser chef porque estaba limpiaba platos, era mozo y se curó el que trabajaba en la cocina y tuvo que entrar a cortar platos, a cortar alimentos y el chef dijo, oye, tienes un talento único y parte, entonces cuenta toda esa historia, o una persona que tiene un huerto inclusivo, que está en silla de ruedas y cuenta toda la historia, cómo lo hizo. Entonces, todos los martes va saliendo un capítulo y es para visibilizar esas historias también. Así que ojalá ahí también lo puedan escuchar y ir apoyando esas historias. Fenomenal, querido Sebas, también lo vamos a ver de dejar en el episodio. Bueno, querido, ha sido un gustazo, te deseo lo mejor ahora que te estás yendo a ver una comunidad ahí, te agradezco tu tiempo.
Y bueno, nos estaremos encontrando prontamente. Dale. Gracias, Dani, por el espacio y también por lo que están haciendo y por tener más de 80 capítulos, que creo que es un hito tremendo, y ojalá sigan teniendo mucho más contenido que nos sirva a todos para escucharnos y aprendiendo. Gracias a vos, querido.